Autoridades descubrían que habían exhumado cadáveres de cementerios locales y elaborado trofeos y recuerdos con sus huesos y piel. Según su propia confesión, también mató al menos 15 mujeres y guardó restos de carne humana en su nevera para posterior consumo. ¡Comenzamos! Este ser humano, si lo podemos llamar así, nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su padre, George P. Jane, era un borracho que tenía una tienda de comestibles, y su madre, Augusta Teller, una ama de casa luterana que le temía a Dios. La familia la completaba Henry, su hermano 4 años mayor que él. El padre, sumado a su alcoholismo, era un completo depravado en cuestión de la disciplina y el orden. Constantemente golpeaba a los niños, y todo esto, Edward lo resintió por bastante tiempo, y fue uno de los ingredientes que lo convirtió en la basura más grande de Estados Unidos en la época. La madre no era precisamente una santa devota por temerle a Dios, ya que manipulaba la palabra a su conveniencia. Ejemplos hay varios. Consideraba que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo para tentar a los hombres y creía en el apocalipsis. Obligaba a los hijos a leer diario la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, que interpretaba casi literalmente. Solo había tenido sexo con su marido para procrear, no creía en la amistad y castigaba a sus hijos si los veía jugando con sus compañeros. But I just know some money-stealing bitch is gonna come along and try to take advantage of you. Remember what I've always told you. The wages of sin is gonorrhea, syphilis, and death. El infierno que vivían estos dos pobres chicos no era nada normal y quedaba claro que esa familia iba a terminar mal en cualquier momento. Y el primero en caer fue el patriarca en 1940, lo que obligó a los hermanos Jane a salir a buscar trabajo. Y entonces llegamos a la que probablemente fue la primera víctima de Ed, y fue nada más y nada menos que su hermano. Los dos trabajaban duro, pero Henry tenía su propia lectura del mundo y había comenzado a criticar las idiosincrasias de su madre, lo cual a nuestro querido amigo Ed le sentó bastante mal que su hermano contradijera a su madre y lo tomó casi como una traición. Ed estaba rabioso y bajo ese contexto, el 16 de mayo de 1944 se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. Todo ardía en llamas. Era confusión y terror lo que reinaba en ese lugar. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Jane. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas, se dieron cuenta que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. El cuerpo de Henry fue hallado al atardecer sin vida. Las razones por las que creen que este fue asesinado es porque estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto por asfixia. Pero el caso rápidamente fue deshabilitado y no se investigó más, ya que tampoco había pruebas para culpar a Ed. La muerte de Henry le dio vía libre a la relación incestuosa de Ed y Augusta, ya que los dos aparentemente padecían de sus facultades mentales. Sin embargo, esto no justifica las aberraciones que hacían y que no puedo mencionar por las políticas de YouTube. Pero miren lo que son las cosas. La mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada, apenas 2 meses del fallecimiento de su anterior hijo, y en algún momento de 1945 padeció otro ataque. Su hijo la cuidó con devoción hasta el último día de su vida, y Augusta falleció el 29 de diciembre de ese mismo año. Ed había perdido su único vínculo con la cordura y ya no tenía nada más que hacer en este mundo que desatar el mal. No tenía con quién hablar y se concentró en sus fantasías, sus depravadas fantasías. La manera en que Ed Jane encontró de restituir a la figura de su madre Augusta fue la profanación de tumbas en cementerios. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad. Para ello, miraba el periódico local para ver las mujeres que habían tenido un deceso y fueron enterradas en el panteón. Después de noche acudía al cementerio, desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa y cometía todo tipo de actos de índole sexual con las víctimas. Este hombre, y como la gente que es típica como él, iba queriendo más y más, ya no se conformaba con muertos y ahora pasaba a molestar a los vivos. A partir de 1947 se le atribuyeron inexplicables desapariciones tanto en Springfield como en sus alrededores.
Algunos casos muy sonados en el pueblo fueron una niña de 8 años a la puerta de su casa, una joven adolescente de 15 años mientras cuidaba a los hijos de un vecino, y un granjero y su amigo que iban a cazar, pero nadie sabía quién era el artífice de todas estas barbaridades, y seguramente con estas personas hizo lo mismo que con las pobres víctimas que ya estaban en un estado en el que no se podían defender. La razón por la que nadie sabía qué era lo que estaba pasando en realidad es porque la policía de ese pueblo era bastante inepta y el comisario no daba abasto con las desapariciones que existían en ese pueblo, ya que era un soldado que regresó de la Segunda Guerra Mundial y solo lo pusieron ahí por el manejo de las armas, pero como detective dejaba bastante que desear, y encuentro bastante inoportuno que lo queramos culpar a él. Pero afortunadamente, como todo tiene un inicio, también tiene un final, y su pulsión carnal no lo dejó pensar con claridad uno de sus tantos delitos. Y la última víctima fue la dueña de una ferretería, llamada Berenice Warden. La noche del 15 de noviembre de 1957, Ed ingresó al local que era cliente habitual y pidió un galón de líquido anticongelante. Just the antifreeze? Would you like anything else, Ezra? Acordó regresar por él por la mañana, ya que tenía otros pendientes, o aparentemente eso era lo que hacía creer. Al otro día, empezó la temporada de caza de ciervos en Springfield. La costumbre indica que todos los hombres deberían desfilar hacia el bosque y volvían al atardecer con sus trofeos, que colgaban en la entrada de sus establos y exhibían luego de desollarlos y destriparlos. Una tradición que hasta la fecha el pueblo sigue manteniendo. Aquel día se empezó a rumorear que era raro que Berenice no abriera la ferretería. Cuando su hijo regresó de cazar, inmediatamente dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre había desaparecido y no tardó en apuntar a Ed, cuyo nombre figuraba en la última factura de venta. Todos los caminos conducían a la granja de los Jane, y es ahí donde la policía actuó. El simple nombre de Ed en esa hoja era suficiente para ir a investigar a la casa. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Berenice, lo había colgado de las piernas en un balcón que colindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa, tal como si hubiera sido un trofeo de caza, y fue comparada con los ciervos que los demás cazaron. Ed la había destripado, era un trofeo, no había duda. Frente a una estufa estaba su corazón y una bolsa, la cual contenía su cabeza. Todo esto fue descubierto bajo la oscuridad, ya que la granja no tenía luz. La policía fue descubriendo con la ayuda de linternas la terrorífica imagen. Ed estaba podrido por dentro, y reflejo de eso era el museo que tenía en casa, repleto de pieles humanas. Junto a más de una década de basura acumulada, posaban fragmentos de humanos de los más variados que puedas imaginar y objetos que Ed había elaborado con partes humanas, como cuernos hechos con cráneos y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas, así como también máscaras femeninas. También había una lámpara creada con los rostros de estas máscaras, y la cual luce de la siguiente manera. También había un cordón de una ventana confeccionado con labios, un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja estaba su cabeza. Esa escena del crimen de esa casa y el desorden que había en ella actualmente es el diseño de una vivienda de Hollywood que se ocupa para filmar famosas películas de terror y filmes de asesinos seriales. La verdad aquí es que no está claro su objetivo. Algunos estudiosos de su caso aseguran que quería transformarse en mujer y cuentan que usaba las máscaras hechas con piel y que incluso posaba con genitales femeninos sobre los suyos. Otros piensan que buscaba recuperar a su madre y llenar el vacío que había dejado en su vida. Posiblemente haya sido una cuota de verdad en ambas versiones, pero la realidad es que no sabemos y nunca lo vamos a descubrir. El 26 de julio de 1984, Ed Jane murió en el Mendota Mental, un psiquiátrico, víctima de un cáncer e insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Springfield, en una tumba sin marca para evitar más tensiones entre la población local. Papi, eso quedó cabrón, hijo de puta, lambe, bicho, mamarracho.